Continuamos con las presentaciones. Ahora toca el turno al grupo de botánica. Factores ambientales que condicionan la vegetación de marisma. Buenos días. Somos participantes de un proyecto de campus científico que se ha desarrollado en la Universidad de Vigo. En primer lugar voy a presentar a mis compañeros, Verónica, Violeta, David, Paula, Álvaro y Alicia. Durante esta semana hemos estado investigando acerca de los factores ambientales que condicionan la vegetación de marisma y a continuación vamos a exponer nuestro trabajo. ¿Qué es una marisma? Una marisma es un ecosistema húmedo que está formado por plantas herbáceas y arbustivas que crecen en suelos inundados por el agua. Está formado tanto por agua dulce como por agua del mar, entre las que se produce una mezcla que se denomina salobre. Una marisma es un ecosistema húmedo cuya unidad de relieve principal es una depresión. Está formada por distintos factores y da lugar se inunda debido a la entrada de agua por ríos y por la subida de las mareas. Vale. Al llegar, realizamos distintas salidas didácticas y al llegar allí nos planteamos la siguiente duda. ¿Se distribuyen las distintas plantas de las marismas de una forma concreta? No. Vale. Elaboramos una hipótesis. Asumimos que las variaciones de altitud sobre el nivel del mar y salinidad iban a afectar a la distribución de las plantas. Bueno, pues ahora vamos a empezar a hablar de la experimentación, que pues es imprescindible para comprobar la hipótesis. No. Vale, bueno. Los materiales que utilizamos son estos. Unas botas, una regleta, un nivel óptico, un metro, un salinómetro y un cuadrado de metal. El salinómetro es un instrumento, pues, más interesante de lo que parece, porque, como su nombre indica, mide la sal que hay en el terreno. Pero claro, ¿cómo lo hace? Bueno, pues basándose en la conductividad. La conductividad es la capacidad que tiene un material, en este caso el terreno, de dejar pasar la corriente eléctrica. Entonces, esta corriente eléctrica va pasando con una determinada velocidad que es proporcional a la cantidad de sal que hay en el terreno, en el material, bueno. Y pues así se calcula la sal que tiene el suelo. Y por tanto su unidad es el milivoltio. Bueno, ahora vamos a hablar del procedimiento porque hemos estado realizando trabajos de campo, entonces hemos seguido siempre estos pasos para poder realizar el trabajo. Bueno, primero hemos trazado el transepto. ¿Cómo lo hacemos? Pues desde la orilla de la marisma, con 1 metro, marcamos una distancia hacia el interior. Entonces, mediante ese trazado, por ejemplo, como hicimos en el primer transepto, cada 2 metros colocamos un cuadrado de metal. Entonces, cuando colocamos el cuadrado de metal, nos tenemos que fijar en las plantas que hay en el interior para saber qué plantas van a estar por cada zona. Entonces, lo que hacemos es calcular el porcentaje de las plantas que hay y identificarlas. Luego, en ese cuadrado vamos a poner el salinómetro para calcular la salinidad del terreno y luego vamos a hacer la medición de altura con el nivel óptico, que el nivel óptico es un aparato que crea una línea en el horizonte fija. Entonces, con ayuda de la regleta, vamos a medir, como lo explica ahí en la imagen, pues así se va midiendo el terreno. Y bueno, y ahora vamos a poner unos vídeos de cómo hemos trabajado estos días por las marismas.
Bueno, pues al final del trabajo lo buscamos en internet y lo vemos porque ahora mismo no nos deja. Bueno, en las distintas salidas que hicimos hacia las marismas nos encontramos con especies las cuales nosotros no éramos capaces de identificar. Por lo tanto, un día nos llevaron al laboratorio y a través de, mediante una lupa pudimos observar las flores y los frutos de dichas especies y a través de la clave dicotómica pudimos clasificarlas. Más tarde nos enseñaron a realizar las gráficas para poder exponer nuestro trabajo de investigación. Bueno, y los vídeos que acabamos de ver son los que explican cómo hemos estado trabajando esta semana en la marisma de aquí de Vigo. Bueno, ahora vamos a continuar con los análisis de los resultados de las muestras que hemos tomado. Así, hemos relacionado las dos variables que se estaban estudiando, que eran la salinidad y la altitud. En la gráfica se ve claramente cómo, según nuestra hipótesis y como hemos podido comprobar, la salinidad disminuye conforme aumenta la altitud. Esto ocurre porque las mareas suben hasta cierta altitud y dejan digamos que depositan la sal o salinizan el terreno y por tanto a mayor altura menos salinidad. Así, estos son el resto de transectos que hemos hecho y aunque en la mayoría salen unos datos un poco digamos como dispares, porque debido a que el instrumento que hemos usado y que ha explicado mi compañera no es del todo fiable y por tanto salen unos datos un poco raros, pero por ejemplo en el transecto 2 también sale que aumenta la altitud y la salinidad, aunque realmente esto no es así. En el resto de transectos ocurre lo mismo, ¿cómo he explicado? Bueno, pues ahora vamos a empezar a hablar de los tipos de plantas que hemos visto, que hemos estudiado. La primera es la cótula coronopifolia, que simplemente pues, es propia de Sudáfrica. Vamos a ir rápido porque son muchas. A ver, la siguiente es la Armenia marítima, que es propia del hemisferio norte, sobre todo se encuentra en Europa. Y esta tercera es la Salicornia ramosísima. Esta planta es un cactus, o sea, pertenece a la misma familia que los cactus y se encuentra en las marismas. ¿Qué hace un cactus que se supone que es el desierto, un sitio donde hace muchísimo calor, casi no hay agua, en una marisma, que hay muchísima agua, evidentemente? Bueno, pues como todos sabéis, el agua del mar es salada y esta concentración es mayor que la que tiene la planta. Entonces, el agua que está dentro de la salicornia sale al mar para disolver las sales de este. Y pues por eso mismo es un cactus, porque tiene esa capacidad de poder aguantar en el fondo, aunque se encuentre en el mar, dentro del cactus también hay poca agua. Y bueno, ahora van a continuar mis compañeras. Bueno, y esta es la Agrostis stolonífera. Esta planta se encuentra situada a mayor altura que las demás. Tiene unos rizomas bien formados y sus tallos enraizan en las nudosidades. A veces podemos encontrar que tiene unas flores amarillentas que parecen ser del año pasado. Esta es la Puccinelia marítima. Bueno,
La poxineria marítima es una planta que está situada a mucha menor altura y por lo tanto tiene unas adaptaciones que le permiten aguantar mejor las inundaciones y la mayor salinidad que se encuentra en esas zonas. Y esta es la Spartina patens. La Spartina patens, como curiosidad, es que es una especie invasora, viene de América. Y la principal hipótesis es que ha podido llegar en barcos donde se utilizaba como acolchamiento para los productos que traían desde América. Bueno, continuamos con el junco maritimos, que es uno de los más comunes en nuestra zona de estudio. Tiene un aspecto espinoso y punzante y no soporta la sombra. Y luego el Ules europaeus, que proviene de Europa, como su nombre indica, y sus hojas tienen forma de púa, por lo tanto es espinoso. Vale. Después está el Arcirpus maritimus, que es una especie que ocupa posiciones colonizadoras en los primeros fangos y que se encuentra en zonas de menor salinidad. Y después la Limione portulacoides, que es una de las especies más comunes en las marismas y que se encuentra sobre todo en zonas cerca del agua porque no tolera suelos con falta de oxígeno. Bueno, la Triples astata es una planta similar a la Limione y bueno, se diferencia porque tiene hojas en forma de punta de lanza y bueno, y esta es una planta anual, mientras la Limione es una planta vivaz. Y luego el siguiente, ¿dónde está? Luego está la Spergularia marina. La Spergularia marina es la que, bueno, ahí no se ve, pero suele tener flores vistosas. Luego tiene hojas carnosas en tallos acostados. Bueno, yo os voy a hablar de esta especie que se llama Triglochyn maritima. Se caracteriza porque sus flores se agrupan en inflorescencias racemosas, sus hojas son carnosas en forma de roseta basal y es muy común, al igual que el Juncus maritimus, pero esta está en alturas más bajas. Aquí en esta gráfica hemos hecho un estudio de las diferentes especies que hemos encontrado en los transectos realizados en la marisma de aquí de Vigo. En el eje horizontal hemos calculado la distancia al mar que hay desde la marisma hacia las afueras y en el eje vertical la cantidad de plantas que hay en tanto por ciento que hemos calculado gracias a la ayuda del cuadrado de metal. Como podéis observar, a medida que nos alejamos de la marisma, el ambiente es menos salino, con lo cual las plantas suelen tener unas raíces más profundas para así poder llegar al agua y conseguir esos nutrientes que necesitan. Y las que se encuentran más cerca del agua tienen capacidades para expulsar ese exceso de sal que contiene el agua de las marismas. Y en esta tabla hemos hecho lo mismo, pero en los diferentes transectos, para apreciar que más o menos se cumple la misma regla que hemos podido ver anteriormente, aunque podemos encontrar alguna diferencia de alguna planta debido a las zonas que son diferentes. Bueno, después de todo el trabajo de campo realizado, estudiando los tipos de plantas, la salinidad, y en el laboratorio, utilizando claves dicotómicas para diferenciar especies, hemos concluido que la hipótesis era cierta y que las diferencias de la salinidad y la altura con respecto del mar, que se ven muy bien representadas por la línea de costa, sí que influyen en la disponibilidad espacial de las plantas. Y bueno, por último queríamos daros las gracias por estar escuchándonos y también al campus y a la Universidad de Vigo por darnos esta oportunidad y bueno, también más en concreto a Pepe y a Luis por ayudarnos y a las monitoras y bueno, a todo el equipo porque creo que hemos sabido colaborar bastante bien para hacer esto. Gracias.